Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. Te doy la bienvenida a tu lectura general de esta semana. Ya sabes que esta lectura no tiene fecha ni horario y que llegará a tus ojos y tus oídos en el momento que realmente tú lo necesites. Te quiero muchísimo, mi querido Piscis. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Y precisamente si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Vamos a tener esta lectura del día de hoy de parejas, de solteros y de economía. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje súper especial de parte de tus guías espirituales. Recuerda que tú estás en un camino hacia tu felicidad. Da pasos pequeños, grandes, pero ve paso a pasos. No pretendas volar sin antes haber aprendido a correr, a caminar. Mantén la calma y confía en lo bueno que hay dentro de ti y lo bueno que hay también dentro de las demás personas. Ya sabes que la confianza debe ser también algo razonable, ¿no? Ni mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, lo puedes hacer diciendo yo me amo, yo confío en mí y yo sano, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas de parejas, solteros y también de economía. Te quiero invitar también a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y bueno, que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, cariño mío, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar con las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial es alguien que te quiere, que te ama, es una persona que no pierde la esperanza contigo, es una persona que ha venido de unos amores bastante complicados en los cuales no le fue tan bien. Tal vez era una persona bastante maltratada, una persona bastante manipulada y llegó contigo con un ser totalmente maravilloso y quiere construir contigo una familia, quiere construir un hogar, quiere construir absolutamente todo a tu lado. Es una persona que tiene muchas heridas de abandono y si él o ella se dan cuenta, se podrían como caer en cuenta, valga la redundancia, de que viene un patrón en la relación de ustedes, que lo que le sucedió con la pareja anterior es algo que ya le ha sucedido varias veces. Es una persona que realmente espera de ti todo lo mejor, espera que ustedes avancen, dice que no importa que sea poco a poco, pero quiere avanzar contigo y confía realmente en ti, tu persona especial. Es una persona que espera que tú resuelvas algunos problemas, dificultades que tienes, tanto de salud como de personas de tu familia muy allegados, muy acercados. Es una persona que se entristece por ver los problemas que tú estás enfrentando en este momento. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Hay ciertas situaciones o actitudes que los puede estar llevando a ustedes a desilusionarse el uno del otro, pero al parecer ustedes van a hablar, ustedes van a llegar a acuerdos y van a inclusive en algún momento tal vez tomar la decisión de tomar distancia el uno del otro para poder pensar las cosas de una mejor manera. Hay muchas dudas alrededor de la relación de ustedes que se pueden estar manifestando en un futuro más bien cercano. Tal vez los problemas, tal vez el día a día, tal vez el hecho de no poder compartir tanto juntos por mucho tiempo durante el día, por el trabajo, por el estudio, por la distancia tal vez, o tal vez por familia que ustedes tengan y que no puedan compartir tanto con la persona especial que ustedes tienen en este momento. Bueno, vamos a ver qué nos dicen tus guías espirituales en el día de hoy. Mira, la relación de ustedes es una relación que puede crecer, que puede avanzar,
pero la verdad es que les va a costar trabajo, les va a costar ciertos sacrificios a ustedes para poder estar juntos definitivamente. Es una relación que yo creo que después de cierto alejamiento va a venir una época bonita. La distancia que ustedes pueden estar tomando en algún momento no va a perjudicar la relación, al contrario, va a hacer que ustedes se unan más, que se den cuenta que realmente quieren estar juntos, quieren avanzar y que quieren volver a comenzar definitivamente, que quieren volver a su esencia, que quieren volver a mirarse a los ojos y decirse, bueno, esta situación ya nos está sucediendo y vamos a hacer las cosas de una mejor manera. Te dicen y te aconsejan tus guías espirituales también de que cultiven su vida espiritual de manera individual y en pareja. Hay muchas cosas que ustedes les tienen que decir, no se las callen, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha sabiduría, díganse todas aquellas verdades que se tienen que decir y no se queden con, si se ofenden el uno al otro, no se queden con eso adentro, porque eso se comienza a enconar y a volverse en algo bastante feo para ustedes dos. Recuerden que el amor es de ustedes, reconozcan el valor que ustedes tienen como pareja, como relación, y bueno, y confíen más en las divinidades, en lo que para ustedes sean divinidades, ya sean religión o sean, no sé, dioses, diosas, lo que ustedes crean. Y si no creen en nada ni en nadie, crean en ustedes mismos, crean en su relación, crean en que ustedes pueden avanzar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, puedes escribir: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación, sanamos y avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestra lectura para nuestros solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes para el día de hoy. Wow, mira, hay ciertos proyectos, hay ciertos sueños que a ti se están dando o se te van a dar espectacularmente bien. Tal vez no con la velocidad que tú quisieras, pero a que se dan definitivamente. Hay algo, personas de tu entorno, de tu alrededor, que tal vez no están muy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Yo te digo, después de que tú no le hagas daño a nadie, que tú no te hagas daño a ti mismo, a ti misma, tus sueños y tus proyectos son tuyos, es tu vida, tú la estás viviendo y no tienes por qué negarte, hacerlos realidad para poder avanzar definitivamente. Tal vez las cosas no se vean muy claras al comienzo, tal vez las cosas no resulten como tú quieras, pero a que resultan definitivamente. Al final de cuentas, las personas que nos aman, que nos quieren, aceptan lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas, así no estén ellos de acuerdo, así no sean lo que ellos siempre han querido para nosotros, pero si es lo que tú quieres para ti y vas a lograr avanzar, ser muy feliz en lo que estás haciendo, hazlo definitivamente, porque mira, viene una época buena, una época bonita para ti, de mucho triunfo, de mucho avanzar, y no va a ser algo por poco tiempo, va a ser algo para largo, para muy largo plazo. Tal vez al comienzo las cosas no se vean muy claras, no parezcan lo que realmente tú has querido, que tú has soñado, pero yo sé que tú vas a perseverar y yo sé que tú vas a avanzar en lo que tú has querido como tu vida, como tu realización personal. Bueno, mira, también vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este momento. Te dicen que elijas perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás, y que seas luz para las demás personas, que cultives más tu vida espiritual, que creas mucho más en la divinidad y que te des cuenta que todo aquello que tú pides es lo que a ti se te está dando. Hay personas que están alrededor tuyo que sí se van a enojar, que tal vez se van a enfadar un poco con lo que tú quieres hacer porque no es lo que ellos han querido para ti, pero a la larga esas personas lo van a aceptar porque realmente te aman, porque realmente te quieren. Y bueno, este logro para ti va a ser tan duradero en el tiempo que inclusive tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a vivir de lo que tú estás haciendo en este momento. Recuerda ir paso a paso, recuerda que vas en un camino, en el camino hacia tu verdadera felicidad.
tú estás recibiendo inspiraciones del cielo, ideas te vienen a la cabeza. Cuando recibas estas ideas, anótalas en un papelito, o no, más bien un papelito no porque lo botas, no, hazte un cuaderno o una libreta. Esta es mi libreta de sueños y de ideas, y ahí las comienzas a anotar y ahí las comienzas a escribir y comienzas a hacer planes para poderlos hacer realidad. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo me libero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la economía de mis queridos y mis queridas Piscis. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas el día de hoy. Te dicen que confíes más en ti, en los sueños y proyectos que tú has tenido. Si tienes problemas en este momento, ya sean cuestiones de dinero, de estudio o de trabajo o inversiones, todo tiende a solucionarse. Solamente que tienes que perseverar, no bajar los brazos y seguir adelante. Confía más en ti, en las capacidades que tú tienes. Definitivamente hay cierto compromiso que tú has hecho contigo mismo o con otras personas. Ese compromiso ha sido tenido en cuenta por la divinidad y tiene su bendición definitivamente. Tus ángeles están cerca de ti, te dice el arcángel Miguel. Entrega tus preocupaciones y permite que el cielo también trabaje por ti. No pretendas controlarlo absolutamente todo porque pues te agobias demasiado. Hay cierta cuestión con relación a tu estudio, tu economía o tu trabajo que te genera a ti cierto remordimiento. Bueno, si tienes que hablar con personas, pedir disculpas o devolver dinero o cualquier otra situación que te tenga como en deuda con otras personas, salda esas deudas y sigue adelante con tu vida. Lo que tú estás emprendiendo en este momento para ti va a ser para el resto de tu vida, va a ser lo que te va a llevar a tu crecimiento personal en todos los aspectos de tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me perdono, yo me libero y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos peces, pececitos y pececitas. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.